Me dicen el Capitán Halcón. He visto cosas que podrían helarle la sangre a cualquiera, pero nada me había preparado para lo que pasó aquella noche en el Paso del Diablo. Éramos un convoy pequeño, pero bien armado. Llevábamos un cargamento que, según el alto mando, era clasificado, de esos que te ordenan mover sin hacer preguntas. Aunque soy un hombre de pocas palabras, sé reconocer cuando algo está mal. Y desde el inicio de esta misión, todo apestaba a problemas. Cuando llegamos al pueblo más cercano al sendero, los lugareños nos miraban con una mezcla de miedo y lástima. Algunos nos hicieron la señal de la cruz al pasar, mientras que otros nos ofrecían bendiciones. Uno de los viejos, un señor de sombrero ancho y piel seca, se me acercó con valentía. «Capitán, no crucen ese camino. El Paso del Diablo no perdona a los forasteros. Hay cosas ahí que ni los rifles ni las balas pueden detener». Yo le agradecí su preocupación, pero no tenía opción. Las órdenes eran claras, y como soldado, obedecer es la regla número 1. Aún así, sus palabras me dejaron pensando. La noche cayó rápido mientras nos adentrábamos en el sendero. El bosque parecía tragarnos. Los árboles eran tan altos y densos que apenas podías ver la luna. La neblina empezó a aparecer como un fantasma, cubriéndolo todo. Era tan espesa que los faros de los vehículos apenas iluminaban unos metros adelante. Daba la impresión de que algo o alguien nos estaba esperando. ¿Todo bien ahí atrás? Pregunté por la radio al cabo Ramírez, que iba en el último vehículo del convoy. Sí, mi capitán, todo en orden, aunque está medio raro el ambiente. Los crujidos en la maleza comenzaron poco después. Al inicio pensé que eran animales. El bosque está lleno de vida, después de todo. Pero había algo en esos sonidos que no encajaba. Eran pasos pesados, como si algo grande nos estuviera rodeando. Los soldados iban tensos, aunque trataban de no demostrarlo. Sus miradas nerviosas delataban lo que sentían. «Capitán, juraría que vi algo moverse entre los árboles», dijo el soldado Mendoza, uno de los más jóvenes. «Concéntrate en tu sector, soldado», le respondí, aunque en el fondo yo también sentía que nos observaban. El ambiente se volvió más opresivo a medida que avanzábamos. Era como si el bosque se cerrara más y más alrededor de nosotros. Entonces ocurrió. Uno de los vehículos del convoy, el segundo en la fila, se detuvo de golpe. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunté por la radio. Motor averiado, mi capitán. Algo lo destruyó. Me acerqué con el resto de los soldados para revisar. Lo que vi me dejó helado. El cofre estaba destrozado, como si algo con garras gigantes lo hubiera desgarrado. No había forma de que fuera un animal común. Los bordes estaban torcidos y el motor parecía haber sido arrancado con una fuerza inhumana. «Esto no es normal», murmuró Ramírez mientras inspeccionaba el daño. De repente, un ruido fuerte nos hizo apuntar nuestras armas hacia el bosque. Era un gruñido bajo y profundo, algo que ninguno de nosotros había escuchado antes. «Formación defensiva», grité, ordenando a los soldados que rodearan el convoy. La niebla se hizo más densa y las sombras parecían moverse entre los árboles. Podía sentir la tensión en el aire, como si el bosque mismo estuviera vivo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los soldados que había ido a inspeccionar no regresó. «Sánchez, ¿dónde estás?», grité, pero no hubo respuesta.
Y saben, fue en ese momento cuando me di cuenta. No estábamos solos. Algo nos tenía rodeado. Le pedí a los hombres que revisaran si se podía seguir avanzando, o buscábamos la manera de seguir con los vehículos que nos quedaban. Sin embargo, el vehículo seguía muerto, con el motor hecho trizas como si una bestia lo hubiera destrozado con sus garras. La patrulla estaba en alerta máxima, con los soldados revisando el perímetro. Aún así, había algo en el ambiente que no cuadraba. El aire estaba tan pesado que sentías como si el bosque respirara contigo. Estábamos todos atentos, cuando, de repente, un disparo rompió el silencio. El eco resonó entre los árboles, y antes de que pudiéramos reaccionar, un segundo disparo se escuchó más cerca. ¡Contacto!, gritó el cabo Ramírez. Antes de que pudiéramos identificar de dónde venían los tiros, ráfagas comenzaron a llover sobre nosotros desde varios puntos en el bosque. Era una emboscada bien planeada. Los proyectiles zumbaban a nuestro alrededor y los árboles explotaban en astillas. «Cubran el cargamento», ordené, mientras me lanzaba al suelo buscando cobertura. Los soldados respondieron al fuego, pero era difícil ver a los atacantes entre la neblina y la oscuridad del bosque. Quienquiera que fueran, conocían el terreno a la perfección. Se movían rápido, cambiando de posición, disparando y escondiéndose antes de que pudiéramos apuntar. Un par de granadas de humo salieron de nuestra fila, tratando de ganar algo de tiempo, pero no ayudó mucho. Escuchamos cómo los pasos rodeaban el convoy. Estábamos siendo cazados. «Capitán, nos están acercando», gritó Mendoza, apuntando hacia una sombra que se movía entre los árboles. Un proyectil hizo volar una de las ruedas del primer vehículo, dejándonos todavía más vulnerables. Los atacantes estaban cada vez más cerca, gritando órdenes entre ellos. Sus voces eran fuertes y hablaban con un tono de burla. «Bajen las armas y no saldrán heridos», se burló uno de los hombres desde el bosque. Pero sabía que mentían. No éramos objetivo, sino el cargamento que transportábamos. El enfrentamiento era intenso y las balas seguían zumbando por todos lados. Los soldados caían uno tras otro. Entonces, algo cambió. Un silencio repentino cayó sobre el lugar, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los disparos cesaron de golpe. Todos miramos alrededor, confundidos, y fue ahí cuando lo vimos. Primero, un gruñido profundo, como el de un animal gigantesco, retumbó desde el bosque. Los atacantes también lo escucharon, y por primera vez, sus gritos de burla se transformaron en pánico. ¿Qué demonios es eso?, escuché a uno de ellos decir. De entre los árboles, apareció algo que no podía ser humano. No era una sombra ni una figura difusa. Era una criatura alta, musculosa y cubierta de lo que parecían ser restos de pelaje mezclado con cicatrices profundas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad y sus manos terminaban en garras que relucían con la poca luz que se filtraba entre las ramas. Sin aviso, la criatura se lanzó contra los atacantes. Los gritos de los hombres llenaron el aire mientras eran destrozados uno por uno. Un hombre fue levantado como si no pesara nada y lanzado contra un árbol, su cuerpo quedando completamente inerte. Los soldados y yo estábamos paralizados, mirando cómo aquello que parecía una mezcla de hombre y bestia acababa con nuestros enemigos sin piedad. Era algo brutal, pero también imposible de ignorar. Cuando el último de los atacantes cayó, el silencio volvió a reinar.
La criatura se quedó ahí, frente al convoy, mirándonos como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. Su respiración era pesada, y el aire se llenó de un olor a sangre y algo más, algo metálico y extraño. De pronto, sin previo aviso, comenzó a arrastrar los cuerpos de los criminales uno por uno hacia los árboles, como si se estuviera llevando su trofeo. ¿Qué hacemos, mi capitán?, preguntó Mendoza, aún temblando, con la voz quebrada. Mantengan la información, nadie se mueva, respondí, aunque por dentro me costaba mantener la calma. De pronto, con una fuerza que ningún ser humano podría tener, el nahual empezó a lanzar los cadáveres hacia nosotros. Los cuerpos volaban como muñecos, cayendo con un impacto seco contra los vehículos y el suelo. Un brazo despedazado golpeó el parabrisas de uno de los camiones, llenándolo de grietas. Un torso mutilado aterrizó a un par de metros de donde yo estaba. Era claro que esa cosa no solo nos había salvado de los atacantes, quería ahuyentarnos. Cada cuerpo que caía era como una advertencia. Lárguense. No podemos quedarnos aquí, capitán. Esto es una locura, gritó Ramírez, mirando cómo un último cuerpo, con el rostro desfigurado, se estrellaba contra el techo del último camión. Pero yo sabía que no podíamos retirarnos. No había manera de presentarnos ante el alto mando con una excusa tan absurda como un nahual nos ahuyentó. Nuestra misión no termina aquí. Vamos a avanzar, dije, tratando de sonar firme. Los soldados obedecieron, aunque las miradas llenas de miedo eran imposibles de ignorar. Pasamos el resto del día en tensión constante, reparando el vehículo averiado y limpiando lo poco que podíamos. Y bueno, la lluvia de cuerpos y el silencio del bosque nos acompañaron como un mal presagio. Esa noche, nos establecimos en un claro improvisado para descansar. Nadie estaba tranquilo. Las fogatas apenas lograban iluminar los rostros pálidos de los soldados, y el silencio de la selva era más pesada que nunca. Yo me senté cerca de los camiones, repasando en mi cabeza todo lo que había pasado. Las órdenes eran claras. El cargamento debía llegar a su destino a cualquier costo. Pero algo dentro de mí me decía que estábamos cruzando una línea que no debíamos. De repente, Mendoza, que estaba montando guardia, gritó: «Capitán, allá, en la distancia». Todos volteamos hacia donde apuntaba su arma. Al principio no vi nada, solo los árboles quietos bajo la luz de la luna. Pero luego lo vi. Una figura alta, inmóvil, con ojos que brillaban como brasas. «Es él», susurró alguien detrás de mí. El nahual avanzó lentamente hacia nosotros, pero no con la misma ferocidad con la que había atacado a los criminales. Caminaba erguido, como un hombre, pero su tamaño y la forma de sus extremidades lo delataban como algo más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que todos lo viéramos con claridad, habló con una voz profunda que parecía surgir de las entrañas de la tierra. «El cargamento que llevan no pertenece a los humanos», dijo, su tono cargado de una autoridad que lava la sangre. La criatura señaló directamente al capitán González. Su mirada penetrante parecía perforar su alma. «Déjenlo que regresen por donde vinieron antes del amanecer y no pasará nada». Por un momento, nadie dijo nada. Solo el sonido del viento entre los árboles llenaba el aire. Pero González
firme en su misión, se adelantó. No podemos hacer eso. Tenemos órdenes y no vamos a fallar. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando a González, y una especie de gruñido bajo resonó en su pecho. Pinches soldados culeros, siempre creen que pueden controlar lo que no entienden. Les doy una última advertencia. Abandonen este lugar y su carga, o les lleva la chingada. Sin decir más, el nahual se giró y desapareció entre los árboles en cuestión de segundos, dejando un silencio aún más pesado que antes. González, con el rostro tenso, se dirigió hacia nosotros. Ignoren lo que dijo. Seguimos con la misión. Pero en ese momento, supe que habíamos cruzado un límite. Algo en el ambiente había cambiado, como si el bosque mismo nos estuviera observando, esperando a ver qué pasaría ahora que habíamos ignorado la advertencia del guardián. Seguimos avanzando por el paso del diablo, en un silencio que era peor que cualquier grito. Nadie hablaba, y aunque los motores de los camiones rugían, el ambiente parecía comernos vivos. Era como si el bosque nos envolviera, cada vez más denso, más oscuro, más hostil. No pasaron ni 2 horas cuando comenzaron los problemas. Al principio, apenas se notaba un ruido extraño proveniente del contenedor del cargamento. Era un sonido sordo, casi como un latido. Algunos lo ignoraron, pensando que era el movimiento del vehículo, pero conforme avanzábamos, el ruido aumentaba, volviéndose más irregular, más fuerte, como si algo dentro estuviera a punto de salir. ¿Qué demonios llevan ahí, capitán?, preguntó Ramírez. No preguntes cosas que no te importan, respondí, aunque por dentro tenía el mismo miedo. El ruido no era lo único. Conforme avanzábamos, algo pesado comenzó a invadirnos. Una sensación que no podíamos describir. Era como si algo o alguien nos estuviera apretando el pecho, quitándonos el aire. Uno de los soldados, García, comenzó a llorar en silencio. Esto no está bien, capitán, sollozaba, mientras agarraba su rifle como si fuera su salvación. Poco después, otro de los hombres, Reyes, empezó a susurrar cosas que no tenían sentido. Decía que había escuchado voces, que el cargamento estaba vivo y nos quería muertos. Intenté calmarlo, pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me preocupó más que cualquier cosa. Un miedo irracional, puro, que no podía controlar. La tensión llegó a su punto más alto cuando Reyes se volvió loco. Sin previo aviso, levantó su arma y comenzó a disparar. Los disparos resonaron como truenos en el bosque. La confusión fue inmediata. Algunos se tiraron al suelo, otros intentaron detenerlo, pero Reyes estaba fuera de control. Alcanzó a herir a 2 soldados antes de que Mendoza lo derribara de un disparo certero. El cuerpo de Reyes cayó al suelo, inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. ¿Qué está pasando aquí, capitán?, dijo alguien, pero yo no tenía respuesta. Mientras tratábamos de reponernos, los ruidos del cargamento aumentaron. Era como si algo estuviera golpeando desde adentro, desesperado por salir. Nadie quería acercarse al contenedor. Incluso Mendoza, que era de los más valientes, no dejaba de persignarse mientras miraba hacia él. Esa noche, apenas pudimos montar el campamento. Nadie podía dormir. Los heridos gemían de dolor, y el aire estaba tan pesado que hasta respirar costaba trabajo. De repente,
Un crujido ensordecedor nos sacudió a todos. El nahual había regresado, y esta vez no vino con rodeos. Apareció frente a los camiones, caminando lento pero decidido. Su cuerpo era una mezcla grotesca de hombre y bestia, y sus ojos brillaban con una intensidad que te clavaba al suelo del puro miedo. Se acercó al capitán González, el otro al mando al igual que yo. Este intentó mantener la compostura, pero cualquiera podía ver que estaba temblando. Se los advertí. Gruñó el nahual, con una voz que resonaba como un trueno. Señaló el cargamento con una de sus enormes garras y dijo: Eso no les pertenece. Si no lo abandonan, nadie saldrá vivo de este lugar. González trató de responder, pero el nahual no le dio tiempo. Con un movimiento brutal, golpeó uno de los camiones con tanta fuerza que lo volcó. El estruendo fue ensordecedor y las chispas volaron por todos lados. Todos estábamos paralizados. Algunos soldados apuntaron sus armas, pero sabían que no servía de nada. Última advertencia, humanos. Déjenlo y váyanse. Tienen hasta el amanecer. La criatura se giró y desapareció entre los árboles, pero no sin dejar claro que su amenaza era real. González, ahora pálido, miró el cargamento, luego a los soldados. Estábamos en un punto sin retorno. Si seguíamos con la misión, probablemente terminaríamos muertos. Pero si la abandonábamos, enfrentaríamos algo peor al regresar con las manos vacías. Por primera vez, vi a González sudar. Su mano temblaba mientras ajustaba su rifle, y su mirada reflejaba el mismo terror que todos sentíamos. Esa noche, nadie dijo nada, pero todos sabíamos que el amanecer sería decisivo. El amanecer llegó, pero no trajo la paz que esperábamos. El aire seguía pesado, cargado con una tensión que se sentía en los huesos. La selva, tan viva y ruidosa en otros días, parecía contener el aliento. El convoy avanzaba con dificultad. Los motores rugían mientras nos acercábamos al desfiladero que marcaba la salida de ese maldito bosque. De repente, el camino se detuvo. Allí estaba él, el nahual. Pero no era la misma criatura que habíamos visto antes. Había crecido, o al menos así lo parecía. Su forma era completamente bestial, con garras que parecían cuchillos y colmillos que brillaban bajo la luz del día. Su pecho subía y bajaba, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. No pasarán, rugió. En ese instante, el cielo se oscureció y una tormenta inesperada se desató. El viento era tan fuerte que casi nos tiraba al suelo. Los soldados, ya agotados y desesperados, comenzaron a gritar. Algunos apuntaron sus armas al nahual, pero nadie tuvo el valor de disparar. «Capitán, órdenes», gritó Mendoza, pero González estaba inmóvil, mirando fijamente a la criatura. Finalmente, González bajó la mirada y dio la orden que todos temíamos. «Abramos el cargamento». Los soldados dudaron al principio, pero al ver la determinación en los ojos del capitán, obedecieron. La caja, reforzada con cadenas y cerraduras, era más grande de lo que parecía. Cuando rompieron los seguros y levantaron la tapa, un frío inexplicable nos envolvió a todos. Dentro
Había un objeto que nadie pudo entender a simple vista. Parecía un artefacto antiguo, un cilindro tallado con símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz. Emitía un sonido bajo, como si tuviera vida propia. Y cada segundo que pasábamos frente a él, se sentía como una eternidad. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los soldados, retrocediendo con los ojos llenos de miedo. El nahual se acercó lentamente, su mirada fija en el artefacto. Eso es lo que buscan, Dijo, señalando el objeto con una de sus enormes garras. una llave a un poder que no les pertenece. González dio un paso al frente, su rostro dividido entre el deber y el miedo. ¿Qué hacemos con esto? El nahual lo miró directamente. Desháganse de él, ahora. El capitán dudó de las órdenes de la bestia. Habíamos pasado tanto para llegar hasta ahí. Habíamos perdido hombres, enfrentado lo imposible, y ahora nos pedía que tiráramos todo a la basura. Pero algo en el rostro del nahual nos dejó claro que no había opción. González levantó el artefacto, que parecía resistirse. Era como si tuviera un peso que no era físico. Con un grito, lo lanzó al desfiladero. El artefacto cayó, girando en el aire, hasta que desapareció en la profundidad. En ese momento, un estruendo sacudió la tierra. El desfiladero pareció absorber toda la energía que el artefacto emanaba, y un chillido espeluznante llenó el aire, como si algo estuviera muriendo en las entrañas de la tierra. La tormenta se detuvo gradualmente, y el bosque recuperó su calma. El nahual, ahora más humano que bestia, nos miró por última vez. Han hecho lo correcto, pero recuerden, hay cosas que los hombres nunca deberían tocar. Sin decir más, se dio la vuelta hacia adentro en la selva, desapareciendo entre la bruma. El convoy regresó al campamento en completo silencio. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que estaba más allá de lo que nuestra mente podía comprender. Algunos lloraban, otros miraban al vacío. Cuando finalmente llegamos a la base, el capitán González presentó su informe, donde informó que en un acto de valentía habíamos intentado proteger el artefacto, pero un convoy criminal que nos duplicaba en números y armas se hizo de él, pero omitió los detalles más perturbadores. Las autoridades aceptaron su versión, clasificando la misión como prioridad para recuperar aquella pieza. Pero nosotros, los sobrevivientes, sabíamos la verdad. Y saben, aquella experiencia nos dejó cicatrices, no solo físicas, sino también en el alma. Nadie volvió a hablar del cargamento, del nahual, o de ese bosque maldito en la plena sierra. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el rugido de esa criatura y sentir el peso de esa llave maldita que casi nos destruye. A partir de ese día, aprendimos que hay secretos que no deben desenterrarse, y que en el corazón de México todavía hay poderes antiguos que no tienen lugar en el mundo de los hombres. Hola una vez más, queridos amigos, querida familia 3AM, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando mucho de los relatos que les he estado compartiendo. El día de hoy, quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Wilfredo Limachi 1434. Te agradezco muchísimo todo el apoyo que me has brindado durante este tiempo. Que te encuentres bien. Saludos y nos vemos en un próximo relato.